Hola, ¿cómo les va? Nosotros aquí en una nueva entrega de Tal Como Son desde Mansión Miura. Y antes de que conozcan a mi invitado de hoy, les presento a quienes confían en mí. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Nadirán Mercado, subastas online. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Cuando se juntan dos fetas de mortadela, aparece algo único, el amor del medio. Y si fijate en el cuaderno de la receta y vas a encontrar el ingrediente secreto. Harina, mozzarella, mortadela. Yo digo que es un sándwich de amor y queso. Mortadela, amor. Es el amor. Como siempre hay. Es el secreto peor guardado de la historia. Es como Cupido. El amor te atraviesa como una flecha. Paladini, nacimos para esto. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Él es divulgador de la cultura china en Argentina. Es colega también porque es locutor nacional. Y a su vez es un apasionado por la comunicación. Y nos va a contar también qué significó Juan Alberto Badía en su vida. Llegó a la Argentina junto a su familia con tan solo 2 años. Y nos va a hablar también cómo fue esa integración con los argentinos, la escuela, el fútbol, la barrera del idioma. Y puedo decirles también que el barrio chino que está en Belgrano es prácticamente su casa. Mi invitado de hoy es Carlitos Lee. Vos sabés, Claudio, que... Bueno, colega y amigo. voy a comenzar diciéndote algo que me gusta últimamente. El puño es el poder. Sí. Ese poder que es necesario para todo en la historia de la humanidad para avanzar. Pero el poder sin control o suelto puede ser dañino, obviamente, peligroso. Entonces los chinos piensan en una palma sí, como control. Por eso saludamos así. Poder, palma, control, avance de la historia. Mirá Claudio, vos, y tu historia, quiero comenzar diciéndote esto, casi para 40 años de trayectoria, donde desde que somos chicos nuestros mayores, abuelos, papás, nos dicen, se respeta la trayectoria, se respeta la experiencia. Es más importante que cualquier universidad. Sin lugar a dudas. Te felicito, viejo. Bueno, gracias, hermano. Contame qué significó Juan Alberto Badía en tu vida. Hoy Juan Alberto Badía es una persona que sostengo todos los días. Hay una generación que ya no lo conoce y todos los días creo que en algún momento, cuando algún joven se acerca a mí por China o por comunicación, le cuento de él. Juan Alberto Badía significó una persona que me abrió las puertas para que yo entienda qué significa que un micrófono se puede transformar en una llave. Me lo dijo en el 2008. No habían empezado los Juegos Olímpicos de Beijing y él tenía muy claro lo que se venía con China. Eso que nosotros decíamos, el gigante o el tigre asiático un día se va a despertar, no se había despertado aún y él ya me estaba anticipando. Trabajé el micrófono, hablale bien, va a ser una llave y vas a abrir una puerta que es Oriente y Occidente, que hoy no lo vemos. Entonces, Juan Alberto Badía era, además de una persona con buenas ideas, como decía, una persona generosa, una persona experta en el timing, sí, por eso me estaba anticipando a mí, cosa que es mi actualidad hoy. Hoy, si no hubiese sido por Juan, quizás yo tenga un supermercado chino porque no hubiese aguantado, digamos, esperar la carrera, la profesión, claro, y las oportunidades que a veces no son rápidas. Así que Juan Alberto Badía es una persona en la cual, el día que haga esa radio que te conté recién, que va a ser muy pronto, contame un poco más. La única
radio. Nuestra generación decimos radio, que por supuesto va a tener streaming. En un Chinatown del mundo va a ser la de la ciudad de Buenos Aires. O sea, va a estar en el barrio chino de Belgrano, digamos. El arco del barrio chino que Sí. te da la bienvenida tiene la avenida Juramento enfrente y cruzando Juramento tenemos una estación de tren que es Belgrano C. Sí. Debajo de la estación, en la columna que la sostiene, vamos a envolverla, van a ser unos 84, 88 metros cuadrados, vos fíjate la fortuna, 88, doble fortuna, para que podamos hacer una radio primero profesional, con muchos profesionales argentinos, pero con todos los influencers chinos y por supuesto todos aquellos que puedan contarte al occidente de qué se trata eso de que hablamos cuando hablamos de China. Taoísmo, confucianismo, budismo, pero para ser entretenido, el ranking del top 40 de China, por ejemplo. Bueno, todo eso es una cosa de jugar, ¿no? Bien. Pasión por la comunicación. Mucha, Carlitos. muchísima. Yo creo que... Eso surgió, me preguntaba yo, Claro. ¿habrá surgido por aquella traba del idioma cuando llegaste con 2 años, que venías de Bolivia con tus padres, y el comunicarse? Porque el ser humano tiene esa necesidad innata de decir, tengo que comunicar con el otro, o al menos con señas, si no conozco el idioma, ¿no? Nació por una necesidad. Ajá. Papá y mamá no hablaban español y por no hablar español perdían en los negocios. Claro. Mi mamá vendía aritos, billutería que fabricaba papá en un pequeño barrio de Saavedra, en un pequeño barrio dentro de Saavedra, que es el barrio Mitre, donado en su momento por Eva Perón. Después entiendo que era Ciudad Evita y lo que era el barrio Mitre hoy, barrio Presidente Perón, detrás de un shopping muy importante. Ahí fue donde desembarcamos a la Argentina. Entonces papá solamente sabía hacer algo, fabricar billutería. Mamá tenía que ir a venderlo porque papá lo fabricaba. Entonces mamá, cuando nosotros teníamos 5, 6, 7 años, mi hermano 1 año menos, nos llevaba a 11, estamos hablando del 84, 5, 6, nos encontrábamos con ver situaciones donde mamá no se expresaba bien, del otro lado yo entendía lo que estaban diciendo, entonces mamá le bajaba, por ejemplo, 5 cajas y le pagaban 3. Esa necesidad de verla siempre en debilidad, Claro. el día que tuvimos un supermercado chino, que fue que vendió la fábrica de billutería porque con la apertura de las importaciones en el año 89, Pim. con Domingo, los productos chinos fundieron a mi viejo, Claro. siendo chino. Invadieron Entonces, Argentina, ahí compran claro. un supermercado que fue uno de los primeros 10 en la capital federal, Sí. y ahí peor todavía la comunicación, porque ya no era solamente una venta a un proveedor, un comerciante, sino que era el trato al público. Al público, al cliente, claro, que iba... Por eso un día, creo, ayer me preguntaron cuándo arrancó esto de la comunicación. Más allá de interpretar a mi papá y hablar con los empleados o proveedores de que yo tengo 8 años, 9, 10, un día, al irnos bien ya, porque en el 1 a 1, me acuerdo que quien compraba 100 pesos, eran $100, Sí. le dábamos un voucher. Con ese voucher, a fin de mes, el último día hábil del mes, venían a la puerta del supermercado Lucy, Franklin 738, en el barrio de Caballito, Franklin y Díaz Vélez. Y el primer día teníamos heladera, mini componente, agua, en una torta pues se vendía esta marca, Sí. televisor, era como un retail Sí. donde se acercaron 100 vecinos y nos miramos todos quién hace el sorteo. Yo tenía Claro. 14 años. Entonces papá pone el banquito y por inercia me subí solo. Me subo al banquito y digo, bienvenidos al supermercado Lucy. Está todavía el Super Lucy. Y Y el- ahí empecé a hablar. Claro. Lucy, ¿por qué el nombre? Mamá, tu porque mamá. así como me pusieron Carlitos un día a mí, por autoritario fue, un mozo que dice, vos te vas a llamar Carlitos y vos Pablito, mi Tu hermano, tu hermano. Claro, no se acordaba Wenchen, Wenchen, Yongchuan, claro. Wenchen, Yongchuan. Yo me llamo Lin Wenchen. Tiene algo que ver con el bosque y la palabra, ¿no? Bueno, mi abuelo, muy experto, ya no se usa más tanto, muy experto en el I Ching, que es la astrología china. Cuando Sí. nace su nieto fuera del país, porque yo nací, y lo repito y lo digo siempre, en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, por un tema laboral de mis viejos y mi abuelo, cuando nací, mi abuelo dijo, nació a las 6 de la mañana el 18 de noviembre, 1979. Hay una carga energética, hizo el cálculo. Sí. El Apa. nombre de mi nieto tiene que tener 9 trazos. Y mamá decía, entendido, listo, pero hay pocas combinaciones con 9 trazos. Viste que cuando un dibujito chino, un grafema, vos lo ves y tiene 20 Sí. trazos por ahí. ¿Cómo haces 9 con 2 dibujitos? 2 palabras chinas, lo digo bien. Entonces le dio 2 opciones. Mi mamá se quedó con Wen Chen. Wen es idioma, Sí. Chen es firme. Firme. Y el bosque es el apellido. Un bosque de idioma firme. Mirá vos. Me hago locutor.
¿No? Y sos Carlitos. Y soy Carlitos Lee. Bien, bien. Fue autoritario, pero fue simpático, agradable lo del mozo. Sí. Ese, ¿no? Digo, lo de la leche chocolatada. Badía me dijo, y pensar que todavía te falta una marca, no la voy a decir. Sí. En su momento era la Vascongada, te digo, Claro. cuando vinimos a la Argentina. Mamá amaba la leche chocolatada. Sí. Una china llegada a la Argentina, de golpe B, no como en Bolivia en su momento, que era una bolsa de nylon y leche chocolatada. En Taiwán y en China era carísima, al haber poco. Entonces cuando llega a Argentina ve botellitas en un supermercado con tapita. Visitaba a una gran amiga que en vez de irse para Bolivia vino a Buenos Aires y casi como en Zapata y Federico Lacroce, en Belgrano, Sí. llega mamá y la lleva a un supermercado chino para llevar... Un supermercado, no era chino todavía. No era chino. 83, Sí. democracia. Cuando entra y llena la heladera, ve la leche chocolatada, automáticamente fue a llamar por teléfono a mi viejo. Había que ir en ese momento, larga distancia, Claro. a Entel. A Entel y hablar Me por cuenta mi teléfono, mamá que era en la claro. calle Florida. Creo que este es un mejor país para nuestros hijos. Mirá vos. Año 83, ¿eh? Cómo influyó la leche chocolatada ahí, ¿no? Sí. Carlitos, ¿y sos un especialista en cuentos chinos? Vos sabés que el cuento chino, dicho en chino, es totalmente al revés del sentido. Me acuerdo Acá la un cuento película. chino te hicieron el cuento, un cuento Sí. chino. No. La película de Darín, un cuento La- chino. Que ahora voy a contar algo. La película de Dani en China se vio al revés. Pensá que el chino, en China, cuando Sí. se pasa la película, entendía al chino y no a Darín. Claro. Entonces se produce totalmente diferente y se ofendieron diciendo, no, si esta situación pasa, el chino encuentra a su tío en 2 minutos. En la realidad somos solidarios, pero en Claro. la película si era solidario no había película. Claro. Vuelvo atrás, el cuento chino para los chinos son enseñanzas Claro. de miles de años. Cuando nosotros decimos Chengyu, que son frases chinas de 4 palabras, en realidad son 4 palabras que representan la historia de un cuento chino. Entonces, si yo te digo, Sai Wong Sima, seguime el juego. Sí. Sai Wong Sima. Yo te digo, el anciano Sai Wen. El anciano Sai Wen. Y si completo la frase, digo, Sai Wong Sima, Wen Zhi Fei Fu. El anciano Sai Wen perdió su caballo. Cualquiera que recibe ese título, o sea, un cuento chino, sabe toda la historia, si tiene Totalmente, cultura, ¿no? claro. Entonces dice, perfecto, ya sé lo que me quiso decir, voy a actuar de tal manera en esta situación que se me presentó. Porque no todo es bueno ni todo es malo en el caso del anciano. Claro. Había perdido su caballo y al final terminó siendo muy bueno. Pero en el medio pasaron en un proceso malas situaciones y buenas situaciones hasta que al final llegó la moraleja. Entonces, ante un hecho desafortunado, un chino te dice, Sai Wong Sima. Y vos, tac, clavás, volvés al eje y seguís. Cuento bueno, chino. cuento chino. Del bueno. ¿Le contás a tus hijos cuentos? Sí. Empezaron, ya, no sé si están medio cansados al principio, porque ven que China es como trabajo, ¿viste? Para papá. Claro. Mi mujer es argentina, Sí. Irma Pereira, mis hijos son mestizos, encima se llaman en español Tiziana, Valentino y Bianca. Nombres italianos que hay un costado familiar de mi mujer. Claro. Tienen el nombre chino, pero no lo asimilan. Mi lucha con mis hijos y mi mujer es que la lengua materna es el español. Claro. Es muy difícil para mí, que encima me crié los 2 años en Argentina, hacer que no se pierda el chino. Claro. A costa Porque de además- tener la presión de mis viejos, de De decirme, tienen- hablarles en chino, hablarles claro. en chino. Pero yo si les digo, wo ai ni, que es te amo, no lo siento como si le digo, Valen, o Tizi, o Bianca, te amo. Claro. Alguien me dijo, claro, es el idioma con el cual vos pensás. Claro. Yo pienso en Y a español, cotidiano- me sorprendí hace 2 días. Y a cotidiano estás con esa lengua, con el español. Exactamente. Si estuvieras en una comunidad china, claro. Pero el entorno mío en realidad es complicado. Es distinto respecto del mío. Yo estoy desde el 83, 82 en realidad, finales. Sí. Y todos los chinos que han venido en diversas oleadas, en los 90, fines de los 80 un pequeño grupo, en los 90, 92 un grueso, y después en el 2001 después otro grueso más grande, que es el que integra, digamos, todo el paisaje, si querés, geográfico de los supermercados chinos, del 2001 para acá, es como que viven en China trabajando en Argentina. Por eso vos ves que el español se aprende más lento, como que también la integración con propios vecinos es algo del cliente con el, ¿no? Con el trato de la compra. Pero en general un vecino argentino que sabe que el chino tiene un súper, no sabe qué pasa cuando bajan las persianas.
Entonces yo te desafío a que pienses, ¿qué pasa entre que baja la persiana porque tiene una vida, que come? Vos vas a tener un espacio de lúdico, vos querés entretenerte en el teatro. ¿Ves chinos? En Argentina estoy diciendo. No, yo por eso me preguntás y yo te digo, sigue laburando con la persiana baja. Va, En realidad come y se tienen va a que dormir. comer, tienen que dormir, tienen que proveer ese supermercado, tienen hijos que criar, a veces los hijos no están acá, sino están en China. Entonces hay poco tiempo, entre que cierra la persiana, que algunos cierran a las 10, 10 y media, vos Sí. hasta las 12 que descansás más o menos, tenés que comer, después dormís, te levantás y trabajás. O sea, es una vida del Sacrificio. chino en Argentina, digo, porque Sí. no es lo mismo decir, somos todos chinos. El chino en Argentina hasta no es el mismo que el chino en España, Madrid. El chino en Nueva York, San Francisco o en Australia. Ni hablar los mega multimillonarios de otra esfera en Vancouver. Claro. Pero tenés un chino de clase media, media baja, que vino a la Argentina porque era un lugar donde había muchas oportunidades sin necesitar tanta inversión inicial. Claro. Ningún chino casi viene a estar toda la vida siendo empleado de alguien. Por eso hace muy poquito, en algunas notas que viralizaron, algunos se preocupaban por preguntarme cuánto gana un super chino, ¿no? Y yo le decía, en realidad es como que te pregunte yo cuánto gana una ferretería. Hay ferreterías y ferreterías, Claro. pero un chino, si no gana el mínimo indispensable como para mantener una familia en China, una familia en Argentina, invertir y ahorrar un poquito, por eso casi no gastan en Argentina, digo yo. En Argentina, sí. Hace que evolucionen sostenidamente porque siempre se crece. Además es de lunes a lunes. No hay negociación. No hay negociación. Eso es lo que yo, con el pensamiento más occidental, no te digo que se lo critiqué a mis viejos. Yo quería que lo que trabajen sea también para el disfrute. Claro. Ahora, no es que yo no quería tener un súper porque me lo ofreció mi viejo, y gracias a Juan Alberto Badía me pude ir para otro lado, porque si no, o era el supermercado o aceptar un trabajo en el aeropuerto. Claro. Me llamó de aeropuertos y había en un momento muchos chinos que llegaban al país. Estamos hablando del año 2004. ¿Cuánto es la comunidad hoy en día? 180.000 chinos En en Argentina. Argentina. En Argentina. Es una cifra como general. Sí. Hubo 200.000 en su momento, a veces parece que es más, pero no existe una cifra definitiva. Bien. Hay muchos que en el censo no le abren ni la puerta al que censa, porque Claro. no pueden hablar, no lo ven importante. Hay muchos que ahora podrían votar y no lo hacen porque no se empadronan. O sea, hay mucho trabajo con hacer con la propia comunidad, pero en realidad, desde mi lugar para adentro, yo digo, en realidad hay que hacerlos conscientes de que nosotros somos parte de la vida de esta ciudad o de este país, ¿no? Y más aún en las elecciones de término medio, Sí. donde todos tienen acá 10, 15 años ya viviendo y tienen DNI. Por ¿Cuántos eso digo, se- esto es el compromiso Claro. con donde vivimos. ¿Y cuántos supermercados chinos hay en Argentina hoy en día? Llegaron a ver, en algún momento se decían, me acuerdo, en un momento se decían 15.000, nunca fueron tantos, ni en la mejor época, ponerle 2008, 2010, en algún momento la cifra fue 12.000, 10.000. Por lo que se dice entre nosotros chinos, Sí. no deben haber entre 6 y 7.000 supermercados chinos. Ahora, es cierto que vos te vas a Jujuy, a Ushuaia, a Formosa Y tenés- o a un pueblito de Entre Ríos y hay un super chino. Más o menos, en lugares donde no había un super chino, por ejemplo, San Martín de los Andes, en su momento era Mar del Plata, me acuerdo, ahora ya hay 200 supermercados. Ahora todos laburantes, ¿no? De alguna Sí. manera, con todos los prejuicios habidos y por haber, y de mi parte, para adentro siempre, adaptémonos a la sociedad donde vivimos. Claro. Existen normas y conductas. En China podremos ser de alguna manera, acá debemos ser. ¿Cómo se Hay que saca? negociar eso. Claro. Y creo que siempre, y esto lo digo al público argentino que mira, que me puede decir 1000 cosas malas, 1000 cosas buenas, lo que yo digo es, en algún momento, todos los que yo conozco que trabajan y tienen empresas y que viajan a China, 10 que van, 10 que vuelven maravillados. O sea, cuando vos hablas Claro. de China, la China real, el territorio, la gente, el país, ¿no? Y después las configuraciones en España dirán una cosa de los chinos, acá otra, en Sydney otra. Pero cuando vas a China y volvés, la opinión es 100% Positiva. favorable. Positiva. Está lo de la mafia china. Sí. Los ataques a los supermercados chinos y el pago por seguridad, como una mafia calabresa, digamos. ¿Eso lo controla China o trata de disminuirlo o trata la embajada de trabajar con ese tema? Sí. Bueno, ¿Cuál primero, es la situación? primero es algo que es un tema súper delicado, porque tiene que ver con seguridad. Cuando tiene que ver con seguridad y sobre todo en un momento tiene que ver con mucha imagen, porque podemos estar trabajando de sol a sol y ser los más laburantes y los mejores ejemplos para el ejemplo de cómo uno trabaja con el bien,
un caso malo que aparece, un diario que dice mafia china y ya tiró todo abajo. Claro. Que hay gente mala dentro de cualquier comunidad y ambiente, seguro. Ahora, creo que hay que desmistificar el concepto del misterio y de mafia respecto de lo que es. Son mal habidos, son malhechores, se aprovechan de la gente y siempre hay alguien que trata de regular. El problema es que nosotros, estando en Argentina, no podemos depender de la regulación de la seguridad local. No la entienden, sigue siendo un misterio para los propios dirigentes de seguridad, para donde están en cualquier parte del mundo, y por supuesto la diplomacia o el propio factor de poder de una China trata de regularlo. ¿Los hay? ¿Control? Sí. Ahora, entre todos tratan siempre de erradicarlo. Claro. Decía en tu presentación que el barrio chino, en el barrio Belgrano, es prácticamente tu casa. Sí, me crié. ¿Cómo ha evolucionado y cómo está creciendo? El año pasado ahora, cumplió el barrio chino 40 años. Sí. Que es casi la trayectoria de Claudio. ¿Qué pasó hace 40 años y qué pasa hoy? Hay un barrio chino que todavía tiene ese sentimiento de 1984 cuando abrió el primer supermercado Casa China. Casa China es una familia que fue muy astuta. Se empezaron a juntar un grupo de chinos, familias, para ver películas en un centro cultural para matar la nostalgia, ¿no? En Arribeños y Olazábal. Y cuando se juntaban 28 familias y compraron un espacio, y porque vivían en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, compraban ese lugar porque era barato, una zona inundable. Sí. No estaba el paso a nivel de Olazábal. Los coreanos dicen, ustedes fueron vivos, compraron en Belgrano y nosotros estamos en el Bajo Flores. Digo, en esa época nadie la veía. Cuando sucedió ahí, alguien muy inteligente dice, y los 28 familias tienen que comer el arroz de los chinos, la verdura de los chinos. Entonces empezaron a importar productos, abre Casa China. Sigue estando esa pequeña Casa China en la primera cuadra, con el edificio que estaba arriba, que terminaron comprando, son 3 pisos, y esa familia, solamente con, vos fíjate, por la gastronomía, impulsó a que después abran un restaurante al lado. No está más, todos contentos. Entonces, en un momento, en el año 85, 86, vos tenías un súper, Casa China, un restaurante, todos contentos, un centro cultural, y a alguien se le ocurrió cortar el pelo. A todos les crece el pelo. Sí. Eso, del 84-85 a hoy 2025, con un espacio nuevo, privado, pero con integración al barrio chino, llamado Vía Viva, se va a terminar transformando en el gran barrio chino. ¿Por qué? Porque ahí no hay barrio chino más nuevo que Vía Viva. ¿Por qué? Porque se hizo a cero hace 2 años. Sí. Y además, no hay un barrio chino en el mundo que haya tenido una obra pública tan grande al lado. El tren que se elevó del viaducto Mitre. Cuando se eleva y ya rompe todos los pasos a nivel, que los que vivimos en la zona nos salvó 4 horas de nuestra vida por día, se transformó en un lindo centro comercial al aire libre, donde las propuestas chinas, si bien empezaron en un 25-30%, cada vez que se va renovando, entra un chino. El chino que no se animó, primero porque no era de un chino la concesión. Claro. Y al final digo, pará, por más que no sea de un chino y sea local, está al lado nuestro. ¿Es mejor estar afuera o estar adentro? Y ahí es el único que se animó a apoyar, y lo digo abiertamente para la gente que me la jugué y fui y apoyé. Cuando me la jugué y fui y apoyé, y ahora que es un éxito, tenemos la posibilidad de armar algo ya pensado. Un gran barrio chino tiene una radio, para mí, porque tiene comunicación, claro. Nuestro punto débil. Tiene un bus turístico. Pasa el Citibus, estaciona en la parada del Gran Barrio Chino. Sí, no, además tiene un movimiento descomunal de gente. Tiene un centro de información. Sí. Si no, nadie sabe qué hacer. Y todos ven espejitos de colores y caminan. Entonces estamos organizando para decirle a los chinos, lo que les digo yo en chino, es ya no vienen consumidores. Al barrio chino ya están viniendo turistas. Turistas. Te van a terminar comprando, pero tenemos que atender a un turista. ¿Y cuántos locales hay en todo lo que es el barrio chino? Durante 40 años, uno por uno, 100 locales, 120, algunos puertas para adentro, porque existen restaurantes, sí, ¿no? Para adentro, para que coman los chinos, que no necesariamente tienen que abrir al público, es por pedido, existen eso. Y existen también lugares donde se vendían revistas mangas y demás que al no haber frentes en los PH que se compraban, terminaban atrás vendiendo revistas que eran de importación, 100, 120. Con la creación del espacio de Vía Viva, de golpe, porque el distrito Blum, desde Juramento, la entrada hasta Monroe, se abrieron 400 metros más. Entonces se sumaron lo que en 40 años habían 100, 120 locales más. Terminan habiendo 220 locales más o menos, y sin pensar que todavía hay una cuadra más en la estación, que se lo conoce como la estación o el pasaje, que todo junto termina dando directamente laburo, multiplicar 200 por 6 personas cada uno. Esos fueron trabajos nuevos. Y además, de manera indirecta, llega a 7.000 personas más.
Lo que no se ve y lo que nunca hablamos porque hablamos de turismo, Sí. es que para la ciudad de Buenos Aires fue Sí. un movimiento, un desarrollo económico increíble. Tremendo. Más que estamos pensando en un centro cultural, más que estamos pensando en poner estatuas de animales del horóscopo chino, porque tenemos que justificar venir a un paseo. Entonces, Obviamente. eso me pone a mí, digamos, en un lugar que me encanta, que es, Juan Alberto Badía decía, creación, no nos tenemos que aburrir, pero además lo tenemos que comunicar. Y el punto débil de nuestra comunidad En la comunicación. y China en general Es la es comunicar como Occidente tal vez piense que quiere recibir la comunicación. Quizás con la radio hagamos historia, Claudio. ¿Y por qué no? Vos vas Ahí a está. estar. Bueno. Vos vas a estar. Y hay que decir, mira lo que ha hecho Carlitos Slim, que la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en su momento lo premió con personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Mucho. Premio que también me otorgaron a mí en su momento, así que estamos empatados. Vamos. Carlitos, Colegas en todo, Claudito. Gracias por haber venido, gracias por lo que haces y es una carrera espectacular y cómo te incorporaste a nuestro país. Mi palabra final es que todo viaje de 1000 millas, frase de chico, mi papá, Lao Tse. Carlitos, todo viaje de 1000 millas comienza con el primer paso. Cuando la frase se empezó a popularizar, me sentí orgulloso de que papá me lo había dicho hace 40 años, 38 años. Hoy, ese viaje de 1000 millas tuvo su primer paso, pero apenas vamos por el paso 8. Y soy cabulero y digo la palabra mágica. Todavía nos quedan 992 millas. Y en el medio el mundo se va abriendo. Solamente digo, a China, siendo argentino, hay que empezar a mirarla con otros ojos, porque China es inteligente. China piensa con mucho tiempo por delante y planifica. Y quizá nosotros tengamos que aprender, planificar y trabajar en consecuencia en el día de hoy para próximas generaciones. Así es. Gracias por haber venido, Carlitos. Así. Así. Chao. Muchísimas gracias por estar allí. Nos vemos en el próximo, tal como son. Pedimos como a gritos a nivel social volver a las normas Sí. de cortesía y a las formas, porque la involución de los modales es tremenda. Tremenda.